Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pónganse en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, todos vamos a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos en la escuela dominical estudiando doctrinas fundamentales. La escuela dominical es un espacio donde la iglesia aprende la Biblia, aprende la palabra de Dios, aprende lo que la Escritura dice. Debido a tanta falsa doctrina, la Biblia advierte de la falsa doctrina. La Biblia dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que al contrario, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Debido a esto, hermano, usted y yo tenemos que ser responsables en leer la Biblia, en estudiar la Biblia, en meditar la Biblia, en creer la Biblia, porque hay gente que la lee pero no la cree. Cuando usted la cree, la obedece la palabra de Dios y luego enseñarla a otros. Ese es el propósito. Estamos estudiando, por lo tanto, los distintivos bautistas. ¿Qué son distintivos bautistas? En medio de tantas denominaciones, hermanos, los bautistas hemos creído lo que la Biblia dice. Y hay unos puntos principales que nos distinguen a nosotros de las demás denominaciones. Y por eso lo hemos llamado distintivos, que la palabra distintivos es obviamente lo que nos hace distintos. La palabra distinto es la explicación de la palabra santo. La palabra santo, Cristo dice, o Dios dice en primera de Pedro, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo, para aplicársela a Dios, quiere decir que no hay otro como Dios. Dios es totalmente diferente, Él no se parece a nadie, Él es el único en su esencia, en su naturaleza. Solamente Dios es soberano, solamente Dios es poderoso, solamente Dios es omnisciente, entonces Dios es santo. Y como Él es santo, Él nos manda a nosotros a ser santos, es decir, diferentes. Cuando usted entra a una iglesia bautista es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que seamos santos. La santidad no solamente demanda la pureza, la limpieza, sino ser diferentes. Ser santos porque yo soy santo, Él está dentro de nosotros y dice en toda nuestra manera de vivir. Por eso la Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. La Biblia dice no se conformen a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformados. Aquí estamos para transformar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, según Romanos 12:2. No nos parecemos al mundo, no nos vestimos como el mundo, no pensamos como el mundo. Tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios capítulo 2. Y eso se refiere a distintivos. Y dijimos, primer distintivo, lo que creemos nosotros es que la base y la autoridad de nosotros es la Biblia. Ya lo miramos, ¿no? Clases pasadas. Si usted quiere revisar estas enseñanzas, puede buscar el canal de YouTube y poder estudiar ahí. La segunda distintivo es que la iglesia es autónoma. No tenemos ninguna otra iglesia que manda sobre otra iglesia. No hay una jerarquía de papas, de cardenales, de gerentes, directores. No hay nada de eso. Cada iglesia local creemos que tiene una sola cabeza y se llama Jesucristo el Señor. Amén. Y que Dios constituyó, como dice la palabra de Dios, pastores y diáconos en cada iglesia. Que no hay un papa que está gobernando sobre nosotros, o un intendente o un superintendente. Todo eso es antibíblico. Creemos, nos distinguimos que cada iglesia bautista es una iglesia independiente. Y lo estudiamos, estudiélo ahí en YouTube. La iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, no pidió favor, ni pidió consejo, ni involucró a la iglesia de Jerusalén para apartar a Pablo y Bernabé para el ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cada iglesia es independiente. No hay iglesias madres, no hay iglesias hijas, no hay sedes. Dice, ¿dónde está la otra sede de ustedes? La iglesia bautista está en todo el mundo, hermano.
Las iglesias bautistas están en todo el mundo. Y número 3, únicamente 2 ordenanzas, ¿recuerda? Número 1, bautismo, y número 2, cena del Señor. ¿Qué es el bautismo? Es una identificación con Cristo, muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué es la cena del Señor? Una conmemoración. Recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y hoy comenzamos el 4º distintivo bautista. Y si usted ve, hermanos, cuando usted va apuntando todos los títulos, se va formando una palabra. ¿Ya sabe cuál es la palabra? Base, autoridad bíblica. Número 2, autonomía de la iglesia. Número 3, únicamente 2 ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Y número 4, todo creyente es un sacerdote. Si hay algo, hermanos, que se distingue entre muchas denominaciones a lo que dice la Biblia, es la manera en que el pecador se acerca a Dios. Muchas religiones dicen que hay que acercarse a través de ellos, que hay que acercarse a través de un papa, o que hay que acercarse a través de un ángel no, la Biblia dice que nos podemos acercar únicamente a través de una persona. Se llama Jesucristo. Vamos a estudiar este tema. Todo creyente es sacerdote. Vamos a orar. Permita que el Espíritu Santo pueda enseñarle la Biblia, porque Él es el que la inspiró. Él es el que ilumina nuestra mente para comprenderla. Es el que pone la convicción en su corazón para creerla y para obedecerla. Señor, te necesitamos. Enséñanos acerca de este tema tan olvidado, que todo creyente es sacerdote. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. Pido que tu Espíritu Santo trabaje de tal manera que podamos salir edificados, podamos salir bendecidos, que tú apacientes tu iglesia. Yo descanso en lo que tú dijiste: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Señor, tú prometiste: edifica tu iglesia, edifica tu iglesia, salva las almas, danos nuevas conversiones, y tú, con tu gran poder que te lleva a la gloria y la honra, añádalos a esta iglesia local. Usa a cada maestro, a cada maestra de la escuela dominical, de tal manera que no tiene nada que ver. El sacerdocio judío es un símbolo del sacerdocio de Cristo. Un sacerdote es alguien que tenía que interceder entre Dios y los hombres, tenía que interceder y tenía que ofrecer los sacrificios requeridos para aplacar la ira de Dios. Ahora, eso se cumplió en el Señor Jesucristo. Cristo es el sacerdote. No solamente Cristo es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, sino que Él mismo es el sacrificio. ¿Qué hacía un sacerdote? Ofrecía sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Porque el pecado siempre produce muerte. Entonces, cuando hablamos de la obra redentora, cuando hablamos de la obra vicaria que Cristo tuvo que pagar, en el Antiguo Testamento habían tipos, había símbolos, habían figuras, había sombra de lo que iba a hacer Cristo. Todo el sacerdocio levítico, el templo, el tabernáculo, los sacrificios, el lugar santo, el atrio exterior, el lugar santísimo, todo eso era una figura, era una explicación de lo que Cristo iba a hacer en su venida, en su nacimiento, en su persona, en su deidad, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión. Todo eso es una explicación. Dios había explicado, y Dios explica en el Antiguo Testamento todo lo que hizo Cristo y lo que es Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, la paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá. De cierto es que si comieres de este fruto, de cierto morirás. La paga del pecado es muerte. Entonces tenía que haber un sustituto. El sacerdote, que Dios le había dicho a Israel que todos iban a ser sacerdotes, ellos no obedecieron, y luego Dios escogió solamente a una de las 12 tribus, la tribu de Leví, para ser sacerdotes. Luego entraron
algunos irresponsablemente al lugar santísimo, incorrectamente, y Dios los mató. Y luego Dios estableció solamente al sumo sacerdote para poder entrar una vez al año. Pero eso, ¿para qué? El sacerdote tenía que matar un animal, y ese animal tipificaba a la persona que pecó. Ahí el cordero de la Pascua era un tipo de eso también. El día de la expiación, el día del Yom Kippur, tenían que matar 2 animales por familias, por el pueblo, y eso servía como sustituto para pagar el pecado de esa persona. Figurativamente, si ellos creían en la tipología que iba a venir uno que iba a cumplir todas esas demandas, que es Cristo, esa persona era salva por la fe en el Mesías prometido. Entonces el sacerdote tenía que matar un sacrificio, no solamente por el pueblo, sino también por el pecado de él, ofrecerlo en el altar y ponerlo en el propiciatorio, y eso hacía que ese animal era como si fuera yo el que estuviera ahí. Entonces ya había perdón. Entonces cuando Cristo vino, Él no solamente fue el sacerdote, sino Él mismo también fue el sacrificio. Él fue al altar del holocausto, la cruz del Calvario. Él dio su vida y la volvió a tomar. Eso es un sacerdote. El tema del hombre es que como el hombre es pecador, no puede acceder a Dios, porque Dios es una persona santa, pura, alejada de los pecadores. Entonces tendría que haber un mediador. Cristo, siendo Dios, podía tomar la mano de Dios sin violar su santidad, y Cristo sin pecado, y podía acercarse al hombre, porque Él mismo es hombre y Él mismo es Dios, y tomar la mano del pecador sin Él violar su santidad, y tomar la mano del pecador y al mismo tiempo tomar la mano de Dios, y ser el que une a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Cuando hubo ese cumplimiento en el Señor Jesucristo, Él se convirtió en el único mediador. No es María, no es Pedro, no es un apóstol hoy en día, porque no hay apóstoles. Lea la Biblia, 2 Corintios 11. Es Cristo. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Él va a Dios a favor del pueblo, y luego viene al pueblo en el nombre de Dios. Cuando el velo del templo se rasgó, busque su Biblia, ahí es Mateo capítulo 27. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, sucede esto. ¿Qué tipificaba el velo? El velo dividía el lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios, el Shekinah, del lugar santo, del atrio exterior y de el resto de los gentiles, o mujeres judías, niños judíos, y luego los gentiles. Había una separación. Esto era una simbología. El hombre en el pecado está alejado de Dios. La religión no puede acercarlo a Dios. Sus obras no lo pueden acercar a Dios. Solo Cristo lo puede acercar a Dios. Por eso es que usted no escucha a Dios, no siente a Dios. Por eso algunos terminan diciendo que Dios no existe. No, no es que Dios no existe, es que usted está lejos por el pecado. Necesita a Cristo que lo acerque. Él es el mediador. En Mateo capítulo 27 dice la palabra de Dios en el versículo 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué sucedió? Entregó el Espíritu. Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso indica que la salvación proviene del cielo, de Dios, no es de abajo. El hombre no pudo abrir esa puerta. ¿Recuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿Recuerda? ¿Qué sucedió? Dios los echó. Terminemos de leer este versículo y vamos al libro de Génesis. Dice, arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Buscamos Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 3, perdón. Dice la Biblia en el versículo 23. Génesis 3, 23. Génesis capítulo 3, versículo 23, dice la Biblia, y lo sacó. Mire, la palabra muerte
es exactamente esta definición. La palabra muerte en el texto griego es la palabra thanatos, que es separación. Entonces, Dios les dice en el capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. ¿Qué hizo Eva? Comió. ¿Qué hizo Adán? Comió. ¿Desobedecieron a Dios? ¿Qué le dijo Dios que les iba a pasar? Que iban a morir. La pregunta es, ¿cuando ellos comieron, murieron? Sí. Es lo que estoy tratando de explicar, versículo 23. ¿En qué momento murieron? ¿Qué es muerte? Separación. ¿De quién? De Dios. Génesis 3:23. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que no labrase en la tierra de que fue tomado. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto Edén querubines y una espada. No era que los querubines tenían la espada, no, él puso querubines y puso espada. Dice, espada encendida que revolvía por todos los lados para guardar el camino. Escuche, subraya la palabra camino, del árbol de la vida. El cielo, el paraíso se cerró, no había entrada para nadie. Cuando en el Antiguo Testamento alguien era salvo, ellos no iban al paraíso, ellos iban al lugar del seno de Abraham. Cuando estaba cerrado el cielo como tal, el paraíso. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué sucede? Se abre la puerta y Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Se abre, Cristo muere, se abre la puerta y ahora todo aquel que cree será salvo. El que por mí entrare será salvo. Ahora no necesitamos un sacerdote de la tribu de Leví, no necesitamos un intermediario. Cristo es nuestro sacerdote y ahora tenemos entrada directa al trono de la gracia a través de Cristo. Eso es lo que creemos. Todo creyente es sacerdote. Cuando el velo del templo se rasgó, cuando Cristo murió, esto mostró que todos, no solamente los sacerdotes, podían entrar en la presencia de Dios sobre la base de la obra de Cristo. Todos tenemos el mismo nivel ante Dios. Todo creyente tiene el mismo acceso mediante Jesucristo. El mismo acceso. Quizás no tiene la misma autoridad por causa de que unos se santifican más que otros. Quizás no tiene el mismo poder por cuanto unos aprovechan más ese trono de la gracia que otros. Unos oran más que otros. Unos sirven más que otros. Unos se consagran más que otros. Amén, hermanos. Pero delante de Dios, con respecto al acceso, todos tenemos el mismo acceso. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le ofreció entrar en una relación con ellos donde todos formarían un reino de sacerdotes. Éxodo capítulo 19, miremos la historia de esto. Éxodo capítulo 19, busque el Antiguo Testamento y leamos el versículo 5. Dice la Biblia, Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, está hablando Dios con el pueblo de Israel. Entienda el contexto histórico aquí. Guardaréis mi pacto y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de ¿qué, hermano? De sacerdotes. Dios le prometió a Israel ser sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7 de Éxodo 19, leamos todos. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aunque el pueblo respondió diciendo, sí, lo vamos a hacer, poco tiempo después perdieron ese privilegio cuando rindieron el culto al becerro de oro. En aquel día, cuando Moisés le confrontó, fueron los levitas los que se pusieron al lado de Jehová
y por eso Dios los consagró. ¿Recuerda? Éxodo capítulo 32. Leamos la palabra de Dios. Estamos en una escuela dominical. Estamos en un estudio de la Biblia. Éxodo capítulo 32, versículo número 26. Cuando el Señor envió a Moisés a corregir esta situación, cuando Moisés confrontó a ellos, mire quiénes fueron los que respondieron correctamente. Hermanos, siempre en el pueblo de Dios va a haber gente que responde correctamente a la palabra de Dios y hay gente que va a ser rebelde a la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Humildemente se va, como dice Isaías 66, a temblar a la palabra de Dios, o va a ser rebelde. Mire, en el versículo 26 de Éxodo 32 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Y quiénes fueron los que se juntaron? Mire, se juntaron con él todos los hijos de Leví. Por eso es que Dios los escogió a ellos como sacerdotes. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y qué bueno que fue con espada, hermano. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento la Biblia es comparada como una espada? Cuando se predica la Biblia, hermano, no se mata literalmente a la gente, pero se les mata el pecado. Por eso es que algunos que están ahí sentados están acostumbrados a ir a iglesias donde les soben el pecado, donde le hagan, donde los consientan. Pero la espada es para matar, es para quitar la carne, el prepucio de vuestro corazón, quitar esa inmundicia, ese pecado, esa mentira, esa inmundicia. Y por eso es que cuando vienen a una iglesia bautista, algunos se ofenden. Es que estamos matando su pecado. Yo le mando a ellos con espada: mátenos a todos ellos. Hermano, o usted mata el pecado o el pecado lo va a matar a usted. Usted decide. Después no dice: mis hijos en rebeldía y mi mujer se fue con otro y miren lo que me está pasando, porque usted no quiso arrepentirse y dejar que la palabra de Dios hiciera ministrar a su mente, su corazón. Cerremos el paréntesis. Dice aquí, versículo 28, ¿qué hicieron los levitas? Y los hijos de Leví, ¿qué hicieron? Lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Qué bueno que todos aquí cayéramos en el altar del sacrificio y muriéramos a nuestro pecado. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, dijo Juan el Bautista. Dios entonces tomó a los levitas como sacerdotes en lugar de los primogénitos que le fueron consagrados desde el día en que hizo morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que haber sido un privilegio universal, terminó siendo el privilegio de una sola tribu, la tribu de Leví. Dios dio la profecía del sacerdocio universal por medio del profeta Jeremías. Si usted busca ahí en Jeremías capítulo 31, es decir, que todo creyente iba a ser un sacerdote. Si usted busca el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo número 33, Jeremías capítulo 31, versículo número 33, encontrará que el profeta Jeremías declaró que establecería un nuevo pacto con Israel. Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice la Biblia: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Jeremías 31, 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. En la religión, en toda religión, en toda secta, solo hay unos iluminados, unos pocos iluminados. ¿Se ha visto? En algunos han tenido el atrevimiento de decir que solamente un grupo de personas en la iglesia o en esta secta
son los que entienden la Biblia, que nadie más. No, hermano, usted tiene el Espíritu Santo si es salvo y usted puede entender la Biblia también. Él dice, todos me conocerán, todos sabrán quién es Dios a través de Cristo. Todos van a entrar al lugar. Solamente los levitas, el sumo sacerdote podía conocer la presencia de Dios, el Shekinah. Usted puede ver muchas veces eso, una vez al año en el día de la expiación. Y Jeremías dice, va a llegar un día que todos me van a conocer, porque todos van a ser sacerdotes. Todos van a entrar a la presencia de Dios, a la misma gloria de Dios. La presencia de Dios, no, hermano, no solamente eso, la presencia de Dios está aquí adentro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio tenemos nosotros los cristianos! La iglesia de Cristo, la dispensación de la iglesia es el tiempo más privilegiado donde Dios mismo mora en medio de nosotros, y estamos despreciando eso, están pecando deliberadamente. Dios está enojado con una iglesia mundana, pecadora. Hermano, es tiempo de usar el sacerdocio orando más y buscando más a Dios. El autor de la carta a los Hebreos declara que cuando Cristo vino estableció, hermanos, una nueva dispensación, un nuevo pacto. Desde la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento ahora es vigente esto que dice Jeremías: ellos me serán por pueblo. Y sabe, yo descanso en esto. Yo puedo enseñar la Biblia, enseñar, predicar, volver a enseñar, predicar, pero aquí Dios me da un consuelo: cada uno va a conocer a Dios, a las buenas o a las malas. Uno predica, Dios es santo, Dios odia el pecado, apártese del pecado, sírvale a Dios, ganemos almas, busquemos la presencia del Señor. Yo lo predico y uno dice: Señor, ¿qué pasa? Todos me conocerán. Usted va a saber que Dios es un Dios justo. Usted va a ver que Dios es un Dios que castiga. Lea el libro de Jeremías. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Proverbios 3, Hebreos 12:5. Usted va a conocer a Dios personalmente. Por eso Dios envía pruebas, tribulaciones. ¿Cómo va a conocer que Dios es un Dios poderoso que sana? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a conocer que Dios sana cáncer? ¿Cómo? Cuando a usted le dé cáncer, hermano. ¿Cómo vamos a conocer que Dios restaura hogares cuando el suyo esté a punto de destruirse? La vida cristiana no es que todo salga bien. En este mundo tendréis aflicción. ¿Cómo sé que mi Dios consuela? Porque cuando todo el mundo lo deja solo a uno, Él es mi consolador. Ningún problema le hará a usted separarse de Dios si el Espíritu Santo es su consolador. Pero si su consolador son unas medicinas del loco psiquiatra que va a estar más loco que usted. Usted necesita una medicina para poder dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todos me conocerán. Ese es el sacerdocio del creyente, que usted le conoce. Déjeme hacer una pregunta: ¿usted conoce a Dios? La razón por que muchos creyentes se comportan de una manera incorrecta, una insensibilidad, una amargura, es porque no conocen quién es Dios. La razón por que tantas personas se amargan unas entre otras es porque usted no sabe que Dios es un Dios perdonador, un Dios que restaura, un Dios de amor. ¿Conoce usted a Dios? De eso se trata este tema de todo creyente sacerdote. Solamente el sacerdote podía tener acceso al Dios santo, puro y poderoso. Usted como cristiano el sumo sacerdote es Cristo, pero usted es un sacerdote. Usted puede entrar y hablar con Dios. ¿Habla usted con Él? ¿Le conoce? Si le conoce, ¿por qué es tan infiel a congregarse con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Le conoce usted? En Hebreos capítulo 8, en el versículo 8, el escritor de los Hebreos trae esta acotación del libro de Jeremías. Hebreos capítulo 8, versículo 8, dice la Biblia:
Si tiene Hebreos 8:8, diga amén. Bien fuerte para que los que están durmiendo no se duerman. Diga amén. Eso. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Wow. Tremendo esto, ¿se imagina? Aquí hay un tremendo mensaje. Dios se desentendió de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Los ignoró. ¿Sabe que es un paréntesis pequeño? Déjeme darle esto. Muchas veces Dios se desentiende de muchos cristianos porque ustedes se desentendieron de su obra. De su obra. Por eso sus oraciones ni pasan del techo. Por eso pareciera que Dios estuviera callado. No, Él está desentendido con usted. Dios pone su cuidado, Dios pone su atención en cristianos que le pongan atención a Él. Él dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando usted se desentiende de la gran comisión, Dios se va a desentender de usted. Dios le pone cuidado a los que le ponen cuidado a Él. Eso fue lo que sucedió aquí. Cerremos paréntesis, sigamos adelante, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Hebreos 8:10. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus injusticias. Cada uno va a conocer a Dios. La conclusión lógica de este pasaje es que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. En la misma presencia de Dios, donde hermana, escúcheme aquí un momento. Antes de que Cristo muriera, la mujer tenía que estar en el atrio de afuera. La mujer no conocía la presencia de Dios, hermano. Ni siquiera era contada como una persona. Ahora usted, hermana, tiene acceso directo. ¿Y por qué no lo aprovecha? En lugar de estar chismeando, en lugar de estar quejándose, amargándose con su marido, ¿por qué no entra a la presencia de Dios? Intercede por su marido. Hermana, en lugar de estar chismeando tanto en la iglesia por lo que se hace o por lo que usted más bien no hace, ¿por qué no entra en la presencia del Señor? Hermano, cuando uno entra en la presencia del Señor es diferente. La gloria de Dios trata con uno, hermano. Moisés bajó del monte y tenía que usar un velo. Dios allí le dio a entender su palabra, le dio los 10 mandamientos. Si aprovecháramos más esto, su vida sería diferente. Hermano, en lugar de estar tan enojado, ¿por qué no ora más? Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, amplía esta verdad. Y dice ya no se lo está aplicando a judíos ortodoxos, no, se lo está aplicando a hermanos. Es decir, eran judíos creyentes. Y dice: hermanos. Así que, hermanos, ¿lo tiene, hermano? Teniendo que libertad. Ya, hermano, ya no hay cortina, ya no hay muro de separación. Cristo la quitó, se rompió el velo de arriba abajo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Joven, en lugar de amargarse con sus padres, amargarse con hermano, debería usted entrar al lugar santísimo y buscar la guía de Dios. No sea terco, no sea soberbio, sométase a sus padres, déjese guiar por Dios. Tenemos libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y analice, hermano, esta enseñanza. ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo? Y entonces, ¿por qué nos deja entrar al lugar santísimo? ¿Por qué? Porque somos sacerdotes.
No por nuestros méritos, hermano. Es un privilegio de la gracia otorgada en el momento de la salvación. Hermano, disfrute la salvación. Las sectas están diciendo, usted va a tener dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Y Dios dice, hablando de la sabiduría, hablando de su presencia, si la buscares como el oro y la plata. Hermano, hay algo más precioso que todos los materialismos, es la presencia de Dios. Tenemos lugar, dice, tenemos libertad para entrar en el lugar, ¿qué dice ahí? Santísimo. Una libertad preciosa. Y explica por qué. Por la sangre de Jesucristo. Y tiene que explicársela porque recuerde que es un contexto judío. Los judíos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo va a entrar si es que el sacerdote tenía que entrar con sangre? Si él no entraba con sangre para sus propios pecados y sangre para los pecados del pueblo, él caía muerto. Y él dice, no se preocupen por la sangre. La sangre la derramó Cristo en la cruz. Con esa autoridad podemos entrar. ¡Ay, aleluya! Ya no tenemos que matar animales. No, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya entró una vez y para siempre. Cuando Nadab y Abiú entraron incorrectamente, ahí en Levítico 10, Dios los mató. Porque nadie puede entrar a la presencia del Señor en pecado y permanecer vivo. Por eso es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por eso usted no entiende muchas veces lo que se dice. Venga a la iglesia, usted no entiende, está muerto, necesita recibir vida. Yo les doy vida eterna. Cristo es el sacerdote por el cual usted y yo podemos entrar a Él. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 20, ahí mismo, por el camino nuevo y vivo. El camino para entrar al lugar santísimo era un camino muy difícil, hermano. Tenía que ser de la tribu de Leví. Tenía que consagrarse, tenía que tener vestiduras sacerdotales. Tenía que pasar por un proceso. Tenía que ser mayor de 30 años. Y creo que menor de 50 años. No todos podían entrar al lugar santísimo. No podía ser mujer. No podía ser obviamente un niño por la edad. No podía ser de otra tribu, mucho menos de un gentil como nosotros. Luego tenía que pasar al atrio exterior. Allá había el altar del holocausto. Allí se quemaban los holocaustos, eran sacrificios quemados por el pecado. Luego pasaba donde estaba el de bronce, donde estaba el agua para purificarse. Él tenía que quitarse sus vestiduras, lavarse con agua. Y luego entraba al lugar santo. Y ahí estaba el pan de la proposición. Estaba, hermanos, el candelero. Tenía que hacer unos sacrificios ahí. Estaba el altar del incienso, tipo de las oraciones. Luego él ya tenía que entrar ahí con la sangre. Y entraba a la presencia de Dios, que era lo más terrible. Zacarías, el papá de Juan, entró, dudó y salió mudo. Nadab y Abiú entraron y Dios los mató. ¡Pam! Los mató. Por eso ellos entraban con una campanita y les amarraban una cuerda. Porque si vivió o no, no, se murió. Jálelo, porque no podían entrar. Vamos, entremos, saquémoslo. Pum, 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 todos morían. Entraban con una, y la campanita, ay, ahí suena la campanita, está vivo todavía. Y si se moría lo arrastraban, sáquelo. Y busquemos otro que se santifique, porque quién sabe cómo entró ahí. Era difícil. Ahora, nosotros, los gentiles, judíos, griegos, mujeres, niños, niñas, adultos, ancianos, entramos al holocausto. El holocausto es Cristo. Entramos al lavacro. Él dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Luego entran aquí a los panes de la proposición y dice, yo soy el pan de vida. Y luego está la luz, yo soy la luz del mundo. Y luego el incienso, Él es olor fragante delante del Padre.
Y luego entramos nosotros al lugar santísimo. No hay condenación para el que está en Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y podemos estar en todo momento, y no es allí en Jerusalén, puede ser en su casa, puede ser en la iglesia, puede ser en cualquier lugar. Usted y yo podemos entrar a orar y Dios nos va a responder, porque Él prometió que iba a ser nuestro Dios y que nosotros iba a ser su pueblo y que Él iba a contestar nuestras oraciones, porque Él es el gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 10 versículo 20, por el camino nuevo. Y Él dijo: yo soy el camino nuevo. Ya no tienen que hacer todas esas vueltas. Y vivo. El sacerdote se moría, pero el sacerdote nuestro no muere. Es eterno, vive para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Dice: y nos abrió a través del velo, esto es su carne. Él, su carne fue traspasada, fue quebrantada. Y dice: teniendo un gran, versículo 21, y teniendo un gran ¿qué? Sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces aquí está la amonestación, el ánimo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cada creyente es un sacerdote. Qué privilegio tenemos. Dios quiso establecer todo con Israel. Pero volvamos a donde empezamos. Primera de Pedro 2:9. Dice la Biblia aquí en Primera de Pedro 2:9. Lo que era para Israel, ahora es para nosotros. Dice: más vosotros. Está hablando a la iglesia. Usted que ha recibido a Cristo, usted que es salvo, mas vosotros sois linaje escogido. Real, no es cualquier sacerdocio, real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, Dios lo compró. ¿Para qué, hermano? Tenemos una función como sacerdocio. Para anunciar, para predicar el evangelio. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. En otras palabras, cada creyente es sacerdote. La gente que todavía depende de un sacerdote no puede entrar. Se le niega el acceso a Dios, el Padre. Como si el sacerdote tuviera un nivel más alto que ellos mismos ante Dios. Terminemos con este texto, que es la introducción de la próxima enseñanza. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Este es el versículo que vamos a empezar el próximo domingo. Venga, hermanos, sigamos estudiando la Biblia. Usted necesita un lugar donde le enseñen la Biblia. Primera de Pedro 1:6 dice, Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo. Desde el versículo 5, y de Jesucristo, ¿qué dice? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él, a Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, somos sacerdotes. A menos de que usted nunca haya reconocido que es pecador, por cuanto todos pecaron, a menos de que no reconozca que usted y yo merecemos el infierno, la paga del pecado es muerte, a menos de que usted nunca haya creído que que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para que usted sea un sacerdote, debe confesar con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, nadie viendo, nadie parándose. Vamos a orar. Es el momento más importante de todo lo que hemos escuchado. Usted va a responder a la palabra de Dios. Yo le pregunto,
¿Es usted sacerdote? ¿Es usted cristiano? ¿Realmente usted ha recibido a Cristo? ¿Sus oraciones realmente son contestadas? ¿Realmente usted conoce al Dios verdadero? ¿En qué Dios cree usted? ¿Le gustaría ser un sacerdote? ¿Le gustaría conocer a Dios verdaderamente? ¿Desearía que Dios contestara sus oraciones? ¿Desearía que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, sea su verdadero Dios? Hoy es el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que reconocer que es pecador o pecadora. Tiene que reconocer que su pecado, nuestro pecado, merece ser castigado con el infierno. Pero tiene que aceptar y creer que Cristo murió por usted para pagar sus pecados y que ahora usted tiene que recibirle como su Señor. Quiero invitarle a que reciba a Cristo. Quiero invitarle a que se arrepienta y crea en Él. Quiero invitarle a que confiese con su boca que Jesús es el Señor con una breve oración. Dígale con todo su corazón a Dios. Quizás es su primera oración. Es la primera vez que usted va a entrar al lugar santísimo por los méritos de Cristo. Dígale, yo reconozco que soy pecador. Dígale, yo merezco justamente un castigo, pero no quiero ir al infierno. Yo quiero más bien ir a tu presencia. Quiero de hoy en adelante conocerte, conocer al verdadero Dios, al Dios que responde, al Dios que bendice, al Dios que prospera, al Dios que perdona, al Dios que transforma. Por eso hoy me arrepiento. Creo que Cristo murió por mí, dígale. Creo que resucitó al tercer día para darme la vida eterna. Y hoy le recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame la vida eterna y permíteme disfrutar la verdad de que ahora soy un sacerdote. Pídaselo en el nombre de Cristo. Y usted, hermano, ¿qué está haciendo con ese sacerdocio? ¿Lo está ignorando? ¿Lo está menospreciando? ¿Por qué no pedirle a Dios hoy, Señor, permíteme cumplir esta función de privilegio, de acercarme a ti para orar, para servirte, para declarar, anunciar las virtudes de aquel que me llamó, que me sacó de las tinieblas y me llevó a la luz admirable? ¿Qué está haciendo usted con este sacerdocio cristiano? Hablar con un cristiano esta mañana que dirá, pastor, Dios me ha hablado y creo que estoy desperdiciando esta posición tan hermosa. Ore por mí, pastor, yo quiero aprovechar que soy sacerdote para orar, para buscar a Dios, para conocer a Dios. ¿Habrá alguien así esta mañana? Levante su mano. Dios le bendiga. Baje su mano. Señor, bendice la iglesia. Somos reyes y sacerdotes. Tú nos hiciste esto. No lo merecemos, pero no podemos rechazarlo. No podemos ignorarlo. No podemos negarlo. Úsanos para orar más y para hablarle más a la gente. Hablar más contigo y hablar más con la gente de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice los hermanos con la predicación, la enseñanza de tu palabra. Y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.